Publicite en la radio. 3755-525819. Publicidad @laradio899.com.ar. ¿Querés mejorar tu imagen en las redes sociales? Gustavo Cus te propone books dedicados para vos, tu empresa, proyectos y trabajos con la mejor calidad. Gustavo Cus, tu fotógrafo personal. WhatsApp 3755-564816. En Facebook, Cus Fotografías. Sabores te recuerda. Pizzas, empanadas, milanesas. 425-027. Espero tu llamada. Toma agua pura. Te cuidas vos y tu familia. Te instalamos en forma gratuita un purificador de agua para que lo pruebes. Asesórate con Jorge Cus. Teléfono 3755-525819. Los misioneros ofrecemos naturaleza. Desde la zona centro, la voz de la radio 89.9. Los doctores Javier Millán Barredo y Ricardo de Oro, conductores del programa HDH, Hablemos de Historia, en directo por la radio y vía streaming, los días jueves de 13 a 14 horas, te invitan a vivir una experiencia única en la Fiesta Nacional del Inmigrante. Buenas tardes para toda la audiencia de la radio 89.9. Bueno, una vez más estamos acá, Javier, los días jueves de 13 a 14 horas para hablar de historia. HDH, Hablemos de Historia. Vamos a agradecerle al señor Tony Lindstrom y al señor Jorge Cus que nos permiten este espacio para que podamos hablar justamente del tema que nos gusta y que nos interesa. Sí, vos sabés que no es por soberbia, aclaro a la audiencia y a la gente que nos ve por streaming, no es por soberbia, sino por consejo de gente que sabe más de radio que nosotros. Voy a dar nombre y apellido, porque a esta edad no se puede hablar si no pones DNI. El hijo del señor Cus, el dueño de la radio, me hizo una crítica constructiva y me dice, ustedes se ponen a hablar de historia y no cuentan quiénes son, ni cómo se llama el programa. Y entonces yo te conozco, Javier, el otro te conoce, pero hay oyentes que no te conocen. Entonces no es por soberbia, sino por ese consejo que voy a decir que este es el programa HDH, Hablemos de Historia, como dijo mi colega, y está conducido por el doctor de Oro, que es defensor en el fuero penal aquí en la segunda circunscripción judicial de Misiones, en Oberá. Y secretario de la Defensoría. Secretario de la Defensoría. Que hoy es el día del secretario. Ah, mira qué lindo. Sí. Mira qué lindo. Felicitaciones. Sí, gracias. Felicitaciones. Sí. Y el otro es quien les habla, como dice el político, quien les habla, sí. Javier Millán Barredo, soy abogado, soy comisario general retirado, como abogado de la policía, y bueno, hacemos este programa todos los jueves para hablar de historia. Colega, hoy empieza la fiesta del inmigrante. Yo quiero que vos me cuentes, antes de empezar a hablar del resto, de lo que tenemos que hablar, que me cuentes algo como obereño que sos, qué sentís de la fiesta y qué pasa con la fiesta. Es así, hoy 4 de septiembre comienza la Fiesta Nacional del Inmigrante, coincide justamente con el Día del Inmigrante. Y la verdad que acá se da una amalgama muy interesante entre gente que ha venido, en el caso nuestro, por ejemplo, vos de Uruguay, yo de San Juan, pero gente que ha venido de otras partes del mundo, muchos que vinieron de Europa, y bueno, encontraron en esta tierra fértil, linda, agradable, la posibilidad de construir sus viviendas y de formar su familia y de criar sus hijos acá, ¿no? Vos sabés que en lo particular, primero que siempre voy a la fiesta, me gusta ir, disfrutar, me gusta mucho el desfile, ver el desfile. Sí. Y te cuento en lo particular. Yo soy sanjuanino, como te contaba,
los días domingos. Pariente de Fray Justo. Fray Justo Santa María de Oro, Sí. que fue congresal de Tucumán, en el Congreso de Tucumán, 1816. que dictó la independencia, Sí. y que le conoció a San Martín, porque San Martín, mientras estuvo en San Juan, previo al cruce de los Andes, San Martín cruzó por San Juan. La gente dice que cruzó por Mendoza, pero las columnas de San Martín cruzaron Sí, por hubieron Mendoza. 4 columnas. Y la columna al mando de San Martín cruzó en San Juan. Sí. Se hospedó en En el convento, en de, el Santo convento Domingo, de Santo Domingo, donde Fray Justo era el abad así de donde del estaba convento. el tatarabuelo del señor, del doctor de Oro, y realmente eso es un honor para él, aunque no sea su mérito, porque es una cuestión Familiar, que él heredó, claro. digamos, pero es un honor tener un familiar con semejante característica, ¿no? Exacto. Te contaba que, bueno, hasta el año 2002 que vinimos con mi esposa y mis hijos acá, vivíamos en San Juan, y los domingos íbamos al centro valenciano y comprábamos paella. Bueno, una vez que vinimos a Oberá, no encontrábamos dónde comprar paella. Así que yo, la fiesta del inmigrante, voy a la colectividad española y me como un rico plato de paella. Qué bien, Sí. qué bien. Y te cuento otra. También voy porque venden las aceitunas griegas, que son las aceitunas negras en pasa, que te venden los bidones de 3 kilos, que son riquísimas y que no se consiguen ese tipo de aceituna por acá. Se consigue la oliva, pero no la aceituna griega en pasa, que es saladita porque justamente viene con todo ese proceso, pero riquísima. Ahora, ¿y ese pescadito chiquito que se come en la colectividad española, puede ser? Yo no es que conozco mucho de pescado de mar, pero hay un pescadito chiquito tipo mojarrita. Sí, que lo ponen en la paella. Ah, no sé, pero es riquísimo. El cornalito. El cornalito, ese, con los cubos de cornalito, Sí, son sí, riquísimos. es riquísimo, Sí, es riquísimo. Y otra cosa que también voy y compro, aparte de las aceitunas griegas, que es la aceituna negra en pasa, compro el dulce de membrillo, ese dulce que se hace con la pulpa del membrillo, que traen justamente los feriantes que vienen de San Juan, de Mendoza o de La Rioja, y realmente es riquísimo. Es riquísimo. Bueno, no se consigue por acá. Yo como amante de la historia te quiero contar algo. Sí. Cuando yo fui a la fiesta del inmigrante, no soy muy de ir. Este año voy a ir, me ha invitado mi novia y voy a tener que ir. Y hay que ir, sí. Pero cuando fui la primera vez, fui por mis hijos. Eran chiquitos Claro. y ellos querían ir a la fiesta del inmigrante. Y lo primero que porque yo vivía en San Vicente, no te olvides, en el año 95 vine acá. Lo primero que me llamó la atención fue esas casas como la de la colectividad polaca, la de la colectividad rusa. Que la trajeron de Europa. No sé si la trajeron de Europa. La que está atrás sí trajeron, en los rusos sí. La desarmaron en Rusia, la subieron en un barco y la armaron acá tabla por tabla. La que está atrás, no la de adelante. Claro, yo tenía entendido que le había hecho un polaco y un ruso acá a la Sí. usanza. No, Bueno, la sea rusa la como trajeron, sea, sí. son casas que representan realmente. Exactamente. la- Y después los trajes típicos, los bailes, muy lindo todo. Y la para verdad que- todos los descendientes, ¿no? Explicarles lo que fue la inmigración. Yo voy a salirme un poquito del libreto que me armó la producción, que nos armó la producción hoy, y voy a ratificar algo que le conté en los programas anteriores. La revolución libertadora de América, llevada por todos los revolucionarios en todos los países, entre ellos los principales, San Martín, O'Higgins, Bolívar, Sucre, el general Córdoba, el general Santander, etc. Nos liberaron del yugo español, pero nos dejaron un continente pobre. Y recuerdan, algunos que han escuchado el programa, sabrán, y si no les cuento, de que esa pobreza fue la consecuencia del decreto de Trujillo. A ver, resulta ser que Bolívar venía del norte, San Martín iba desde el sur hasta Perú, ahí estaba el centro del poder español. Pero resulta que allá en el norte, donde estaba Bolívar, los pueblos estaban llenos de españoles, porque es una zona muy rica. Nosotros éramos un virreinato pobre, y los criollos que estaban acá estaban más o menos de acuerdo con la revolución. Pero allá, en el norte de Sudamérica, en la parte de Colombia, Venezuela
Ecuador, norte del Perú, todos los pueblos estaban llenos de españoles nativos, porque ahí estaba la plata. Ahí se plantaba café, se plantaba cacao, estaban las minas, etcétera, etcétera, etcétera. Y resulta ser que Bolívar venía con su ejército libertador y liberaba un pueblo. Y se iba al pueblo siguiente. Pero los españoles que estaban en el pueblo liberado, que quedaban, claro, le hacían una contrarrevolución y él tenía que volver, claro, para atrás. Y después se iba a otro pueblo. Y entonces en el otro pueblo allá le hacían otra contrarrevolución y tenía que volver para atrás. Hasta que Bolívar dijo, muchachos, esto no va. Esto lo voy a solucionar de una. Y dictó un decreto que se llamó Decreto de Trujillo o Decreto de Guerra a Muerte, en virtud del cual los españoles tenían pena de muerte por el solo hecho de ser españoles. O sea que Bolívar llegaba a un pueblo, identificado a los españoles, que no habían huido previamente, sí, sí, y los mataba a todos. A la cucha. Sí, y los mataba a cuchillo. Bueno, mira, pensé que los fusilaba. Bueno, es la historia de la humanidad, ¿no? El hombre, como dice Job, el hombre ha sido el lobo del hombre. Pero bueno, lo hemos visto a lo largo de toda la historia, pueblos arrasados por otros ejércitos, ¿no? Vos sabés que Bolívar fue cruel en esto, pero eso le permitió lograr su propósito libertador, porque si no era imposible. Es imposible. Ahora, ¿qué hizo eso? Hizo que los españoles que huían, los que pudieron huyeron, y los que no huyeron fueron muertos por Bolívar. Pero no eran solo españoles, eran los empresarios. Eran los dueños de las haciendas, claro, los dueños de los bancos, los dueños de los barcos, los dueños de los talleres, de la manufactura, de las minas. Entonces, nuestro continente terminó siendo, después de la Revolución Libertadora de San Martín y Bolívar, terminó siendo un continente lleno de indios libertos, de negros que habían venido del África libertos, y de mestizos entre españoles y criollos libertos, pero sin empresas. Somos libres, pero pobres. Claro. Eso es lo que se discutió en la conferencia de Guayaquil entre San Martín y Bolívar, que ya vamos a ver, donde San Martín le advirtió a Bolívar. Le dijo, vos estás rompiendo todo. Y después que termine la campaña libertadora, el mismo pueblo que hoy te sigue te va a reclamar comida y vos no vas a tener que darle. Esa fue una de las grandes discusiones entre San Martín y Bolívar. Y lo cuenta el general O'Leary, que después voy a contar quién es, que peleó al lado de Bolívar en un inglés, bla, bla, bla. Vamos a contar en otro programa. Sí. Bueno, estando todo el continente pobre, perdona que te interrumpa, colega, estando todo el continente después de la revolución de las primeras décadas del 1800, libre, después de la batalla de Ayacucho, Argentina tuvo la suerte de que en la Primera y Segunda Guerra Mundial, toda la oleada de europeos que emigraron vinieron a Estados Unidos o a Argentina. Por eso Argentina se transformó en uno de los países más ricos del mundo, por el agro que significó el abuelo y los bisabuelos de todos los extranjeros, los gringos, los polacos que vemos hoy y tenemos en nuestro país. Son todos nietos o bisnietos de gente que vino de Europa. Sí, después la visión de gente que veía un poquito más, como fue Sarmiento, que trajo las maestras de Estados Unidos. Claro. Trajo alrededor de 200 maestras, que fueron justamente las que iban educando y enseñaban a leer y escribir, y muchas se instalaron, prácticamente no volvieron a Estados Unidos, se casaron, se quedaron acá. Familia acá lo mismo con la gente que vino a hacer fortuna y volver a Europa, y la gran mayoría quedó acá. Y sus nietos, que son nuestros contemporáneos de nuestra edad, son bisnietos, nietos y bisnietos y tataranietos de esos inmigrantes que vinieron de Europa, de origen gringo, ucranianos, alemanes, polacos, italianos, españoles. Italianos, españoles, son los que hicieron en Oberá la fiesta del inmigrante y honran el país de los abuelos. Honran el proceso inmigratorio que sufrió Argentina, que la hizo grande Argentina, ¿no? Los bisabuelos nuestros. Y que muchos no volvieron de estos abuelos de los que hablamos, no volvieron a sus países natales, ¿no? Me contaba mi padre que mi abuelo era turco
y él vino de Turquía porque había tenido un problema con la justicia allá. Y no se sabe si había matado a un tipo, no quiero acusar a mi abuelo de una cosa que capaz no hizo, pero sí había lesionado a un tipo o algo así, y por esa razón vino desde Turquía a Uruguay, y en la casa del turco había una empleada de apellido Millán. Y, casualidad, el turco Laflut tuvo un hijo con la empleada Millán, y fue anotado como yo soy Millán Barredo, teniendo que haber sido Laflut de apellido. Claro. Pero bueno, así es la vida, también soy hijo de inmigrantes. Exactamente. Y acá estamos. Bueno, concurran a la fiesta. Habíamos hablado, ahora vamos a hablar de la conquista al desierto, o la campaña al desierto, como se la conoció. Habíamos hablado en los programas anteriores respecto al tema de los límites, y dijimos, bueno, ya con la batalla de Salta. Cómo se fue achicando Argentina, ¿no? Sí, con la batalla de Salta ya no volvieron a ingresar las fuerzas españolas en territorio patrio. Y también habíamos hablado de que los pueblos querían liberarse, se habían liberado los españoles y no querían quedar bajo el yugo de Buenos Aires, que como habíamos dicho, era un gran pulpo que tocaba todo y que agarraba todo. Nadie lo quiere los porteños hasta hoy, ¿no? Sí, no quiero hablar mal de los porteños, pero sí, es la verdad. Claro, ejercían ese poder, esa influencia. Entonces Paraguay se independizó, lo que hoy es Bolivia se independizó, Chile se independizó, Perú se independizó, y Uruguay se independizó. Uruguay también, claro, a través de Artigas. Y bueno, y así fue. Y habíamos visto todo ese límite en la parte noreste y noroeste y para el lado del oeste con Chile, ¿no? Pero todavía quedaba toda la Patagonia en poder de los indios. Y quedaba muchísimo quedaba, tierras fértiles, tierras... La vaca y el caballo no son de acá de América, lo trajeron de Europa. Lo trajo Hernandarias. Exacto, lo trajeron de Europa. Ahora, acá, en las pampas húmedas, la vaca y el caballo hizo su explosión espectacular. Totalmente. Crecieron en forma silvestre. Se reprodujeron por miles. O por millones, porque... te cuento que esas vacas que trajo Hernandaria, que trajeron los españoles, claro, fueron los animales que le dieron de comer a los ejércitos libertadores. Exactamente. Llevaban todos una tropa de ganado atrás. Claro, y vamos a ir viendo después, bueno, con el tema de las salinas, cómo mantenían las carnes. De esta forma vamos llegando al siglo XVI. O sea, perdóname, a ver si te entiendo bien. Vos me dijiste que después de la Revolución de Mayo, las provincias unidas del sur eran grandísimas. Sin embargo, su territorio se fue achicando. Primero me dijiste que después de la expedición de Belgrano perdimos Paraguay. O Paraguay se independizó. Sí, se independizó. Paraguay tenía derecho a independizarse, ¿no? Sí. Todos tenemos derecho a elegir nuestro destino. Se perdió Uruguay por un problema con Artigas. Se pierde el Alto Perú. Lo que hoy es Gracias Bolivia. a Dios, Belgrano se quedó en Tucumán y después de la batalla de Salta del Tucumán quedó el límite del norte donde está, porque Güemes lo defendió. Pero Chile era una capitanía que culturalmente era un país aparte, nunca se sintió integrado. Y los límites geográficos también. Los límites geográficos, y quedaba toda la Patagonia, lo que hoy es nuestra Patagonia, digamos, estaba dentro de las Provincias Unidas del Río de la Plata, Malvinas incluida, pero estaban en poder real de los indios. Exacto, que eran los pueblos originarios. Y los indios significaban un problema, ¿o no? Bueno, justamente... Un problema para nosotros, ¿no? Claro, un problema para quién. Bueno, vamos remontándonos un poquito para atrás antes de entrar a la campaña al desierto propiamente dicho, porque vos tenés que conocer la historia. Siglo XVI, 1534 nace un indio que lo conocimos como Lautaro. Lautaro fue a trabajar a Pedro de Valdivia, que era el gobernador español en Chile, lo lleva a Lautaro, que habrá sido un mocetón, que decíamos 12, 13 años. ¿Y nació del lado argentino, del lado de la Patagonia argentina o del lado de Chile? Del lado chileno. Del lado chileno. Pero vamos a tener en cuenta que se cruzaban. Ellos, por los pasos ellos cruzaban. Sí, señor. Bueno, Lautaro, que había nacido en lo que hoy es Chile, va a trabajar
a las caballerizas de Pedro de Valdivia. Pedro de Valdivia era el gobernador de esa zona, un potentado, tenía una hermosa caballeriza, y lo lleva a Lautaro. Lautaro aprende el oficio de amastrar, domar caballos, montar caballos, y cuando va creciendo, Lautaro ve cómo los españoles eran muy crueles con los indios. Por supuesto. Los habían esclavizado. Vamos. En los papeles, los indios eran hombres libres, pero en la realidad, Sí. el sistema de mitas, encomiendas y yanaconazgo que tenían instaurado los españoles para en América significaban estados de esclavitud para los indios. Exacto. Es así que Lautaro huye de Pedro de Valdivia, vuelve, era mapuche, vuelve a su tribu y le enseña a los otros indios el tema del caballo, porque el indio convivía con el caballo y con la vaca, pero A pie. A pie, claro, a pie, exactamente, lo mataba para comerlo, pero no había aprendido a amansarlo y a domarlo al caballo, no lo manejaba el caballo. Bueno, Lautaro les enseña, porque él ya había aprendido ahí en las caballerizas de Pedro de Valdivia, y convierte a los indios en excelentes jinetes. Fíjate que cuando estudiamos el ejército de los Qué Andes... interesante lo que estás contando, Claro, colega. pero te agrego más. Cuando estudiamos en la escuela con 10, 11 años, el ejército de los Andes, la vida de San Martín, aparece algo que no se sabía bien qué era, y hablan de la logia Lautaro. Claro, y que Bolívar formó también en Claro. Venezuela, antes de iniciar su campaña, una logia llamada Lautaro. Claro, porque igual que San Martín. en honor Buenos y en Aires. agradecimiento a este indio. ¿Por qué? Porque Lautaro fue uno de los primeros que enfrentó a los españoles. Estamos hablando de 1540, 1550. Lautaro es de los primeros que enfrenta a los españoles. Y en agradecimiento a este Bueno, indio... aprendí algo nuevo. Escuchándote aprendí algo el nuevo. agradecimiento a este indio es que le ponen Logia Logia Lautaro, cuyo objetivo era liberar a las provincias de América del Sur, hablo de provincias y no de países porque eran provincias, Sí, señor. del dominio español. Eran parte de España, éramos 200 parte de España. años después de que había vivido Lautaro, y en agradecimiento a él, es que le ponen Logia Lautaro con esa finalidad, liberarnos del gobierno español. Bueno, una vez que los indios tuvieron el caballo y pudieron Bueno, domar el caballo, los indios, imagínate, los indios a caballo, con sus lanzas, sus oleadoras Eran y temibles. sus cuchillos de piedra. Eran temibles. Eran, como vos dijiste en un momento, una máquina infernal. Habían llegado los españoles y empiezan a ver, ¿por qué? Porque Europa tenía hambre. Europa se alimentaba fundamentalmente de pollos y chanchos. Habían vacas, no hasta digo que ahora no. el cerdo es Claro, lo que más se habían come, vacas, pero muy poco y era muy caro. Y cuando vieron los españoles que estaban en provincia de Buenos Aires, apostaban en provincia de Buenos Aires, en Buenos Aires propiamente dicho, empezaron a lo que ellos llamaron la expansión de las estancias. Esta expansión de las estancias significaba ir ganando tierras para tener justamente que la eran de los crianza, indios. que vivían los indios, claro, porque eran pueblos originarios. Para ir Lo que vinieron de afuera eran los españoles. Criando ganado, sí, señor. Criando ganado. Y mandando, por eso te decía lo de las salinas, lo tenían que mandar a Europa. Había dos formas de enviar estos alimentos. A través de la sal. Que fue la primera heladera de la humanidad. Y después vamos a ver cuando aparece la cámara frigorífica. Ya vas a ver. La sal, que era la forma de conservar los alimentos, o bien en tipo barriles en grasa, pero Bueno, era ¿y más difícil. ¿Hasta dónde llegaba el territorio indio? No, en la región de Mayo? hasta Santa Cruz. Porque hay Hasta Santa Cruz, claro, hacia el sur y hacia el norte, y hasta cerquita de Buenos Aires. Exacto, porque siempre en esta primera expedición a la campaña del desierto, ¿qué quería? Bueno, corrámoslos hasta el río Colorado, el río Negro. Claro, sí, el señor. río Colorado se llama río Colorado porque en el cauce del río traía todas esas tierras que le daban ese tinte colorado. Y la parte del río Negro es porque habían unos yuyos que despedían un tanino que quedaba como el color Que tornaba del té. negro el agua. Exactamente, por eso se llama el río Colorado, el río Negro. Aprendí 3 cosas nuevas, entonces. No, lo de Lautaro, y va a aprender más también. lo del río Colorado y lo del río Negro. Sí. Seguimos. Bueno,
Los españoles tenían un ejército incipiente, porque ellos estaban apostados en Buenos Aires, tenían sus conflictos internos, tenían un ejército incipiente. Buenos Aires dependía de Potosí, o sea que todo el movimiento económico Era para el estaba norte, hacia el norte. no miraban al sur. Porque en el Argentina, o sea, lo que hoy es Argentina, el norte argentino, le proveía a Potosí, que era el cerro donde salía oro y plata Claro, exacto. para Que es lo que para querían la los corona, le proveía de mulas, de ropa, de ponchos, de llamas, de ganado para comer a Potosí, y esa era la riqueza argentina. Aparte del contrabando, del reculín que le hacían los españoles al rey, que salía no por Cartagena, como había ordenado el rey, sino que por el río de la Plata, por eso se llama Río de la Plata, salía de contrabando hacia Europa. Y, bueno, pero al sur de Buenos Aires era dominio del indio. Exactamente, era el dominio de ellos. ¿Y ahí qué pasó? Bueno, mirá que quiero aprender algo más. No vas a aprender más. Hay un concepto equivocado que se tenía del indio. Como que el indio, y después lo vamos a ver en el Martín Fierro, en Don Segundo Sombra, porque hay una literatura gauchesca que vamos a tocar también. Vamos a tocar también. Se creía o hacían creer que el indio mataba una vaca, comía el asado y tiraba el resto. No, el indio, aparte del tema del ganado y el caballo que lo manejó como muy pocos, verdaderos jinetes. El indio también tenía una agricultura, incipiente, pero tenía una agricultura, también eran recolectores de frutos, y acá hay otro dato interesante, buscaban en las raíces de las plantas que ellos conocían para utilizarlos como remedios. O sea, tenían su cultura. Y el indio... Milenaria. Exacto. Y el indio, otra de las características que tenía, y a diferencia de los españoles, con lo que vos dijiste recién, de que ocupaban el lugar y se quedaban, el indio no se quedaba. El indio venía con esos malones, supongamos, atacaba una población civil. Los indios acosaban a los españoles porque los sentían como intrusos. Y porque los españoles se habían metido en su territorio. Por supuesto. Se llegaban a la población civil, llevaban todo lo que podían, aparte de las vacas y los caballos. Llevaban cautivas, que bueno, tenía un destino bastante... Hay canciones folclóricas y literatura. Y vamos a ver la pintura de la cautiva. Qué bárbaro. La pintura de la cautiva. Hay poemas. Bueno, y ahí la mujer a los hombres lo degollaban a todos. O los llevaban como trabajadores, tipo ellos también esclavizaban a los blancos. La mujer tenía muchas veces un destino muy cruel, porque o aceptaba ser la mujer del indio o la violaban y la mataban. Entonces, dice que las mujeres que huían, eso vi por televisión hace poco, las mujeres que huían, las cautivas que trataban de huir, era costumbre de los indios sacarle la piel de los pies, de la planta de los pies. Para que no pudieran Le sacaban los pies de la planta de los pies para que, como castigo al que huía. Claro. Imagínate vos también. Lo que la significa crueldad eso, estuvo ¿no? de los dos lados. En la guerra es así. Sí, señor. Entonces los indios tenían esa particularidad. Ellos no ocupaban territorio, venían, saqueaban una población civil y se iban. Y el hombre blanco, hablemos de los españoles y después de los criollos, tenía otra particularidad. Avanzaban con fortines precarios, y alrededor del fortín armaban una pequeña población, un caserío, digamos, mi población civil era. Y le iban ganando hacia el sur. Y le iban ganando terreno al indio. Claro, y para las vacas, para que pudiesen conseguir las vacas, y después las faenaban y las mandaban a Europa. Pero cada tanto venían los malones, exacto, que era el conjunto de indios que venía, quemaban, llevaban cautivas, llevaban cautivos, quemaban, saqueaban y mataban. Sí. Bueno, significaba un problema para la civilización de un país naciente que era Argentina. El indio tenía una jerarquía, así como nosotros teníamos una jerarquía en el ejército o la sociedad. El indio también hay unos que son más indios que otros, digamos. Tenemos el toqui, el lonco, el capitanejo, el indio lanza y la chusma. Bueno, estoy por aprender algo nuevo. No, el toqui era un jefe estoy por aprender algo nuevo. El toqui era un jefe militar que se lo empoderaba solo en los momentos de guerra. Después venía el lonco, lo que sería cacique, un consiglieri de guerra para la mafia. Claro, estaba como un general, digamos, para lo que nosotros conocemos el ejército. Después venía el lonco, que era el cacique, que tenía más o menos entre 50 y 100 indios a su cargo con sus familias. Después venía el capitanejo, que sería un subcacique.
Después venía el indio Lanza. El indio Lanza era el guerrero propiamente dicho. Pues fíjate vos, se lo conocía como indio Lanza, a caballo, boleadoras, cuchillo. Era peligroso. Y finalmente estaba la chusma. La chusma era aquellas personas que no podían pelear. El indio de pico. No, claro, que no podían pelear, que teníamos el indio lengua larga, las mujeres, los niños y los ancianos. Nosotros estamos más cerca de la chusma ya. Que del indio Lanza. Sí, porque ya con 63, 64 estamos más cerca de la chusma que del indio Lanza. Sin duda alguna. Bueno, era así, esa era la organización que tenían. ¿Y de qué vivían los indios? Bueno, ¿En qué vivían? No, ellos vivían en tipo chozas que lo hacían con palos, con ramas y también con los cueros de los animales. Y sus vestimentas estaban relacionadas también con los cueros de los animales. Tenemos el caballo y tenemos la vaca. Claro, antes era llama o guanaco. También cazaban guanaco, también cazaban llama, conejos, también cazaban. No solamente vaca y caballo, también tenían otras. Pero la vaca le solucionó el problema. Totalmente, a ellos y a los europeos. Sí, sin duda. A nosotros también. Hasta ahora. También, sí. Hasta ahora. Esperamos siempre, según los informativos, las divisas del campo. Sí. Muchas de ellas se refieren a las divisas de la carne. Y ¿no? hubo una particularidad. Cada vez que Buenos Aires miraba hacia el norte, Paraguay, Alto Perú, Chile, descuidaba la frontera sur. La frontera sur. Y el indio avanzaba. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, entre 1852 y 1860, que fue la confrontación entre Provincia de Buenos Aires y la Confederación Argentina, el indio también tomaba parte, o por uno o por otro. Y ya vamos a ver cómo en la misma conquista del oeste, liderada por el general Roca, muchos indios fueron con el general Roca en contra de las tribus. Claro, porque entre ellos se esclavizaban también y había enemigos. También tenían conflictos. Y había envidia. Y guerras. El conflicto entre Caín y Abel, que es el tercer pecado que cuenta la Biblia, o el cuarto, el tercero creo que. Y cuenta la historia. También se daban los indios. Claro, y cuenta la historia que la Confederación Argentina lo vence a Rosas en 2 batallas, ayudado por los indios, mayoritariamente, que fue Sierra Chica y San Jacinto. Entonces, ellos también tomaban partido por uno o por otro. Lo mismo que pasó con San Martín en el cruce de los Andes. Unos estuvieron del lado español y otros estuvieron del lado patrio. Sí, señor. Exactamente igual. Es decir, acomodaban de acuerdo a sus intereses, iban acomodando. Ahora, San Martín personalmente no los dejaba formar parte del ejército. Pero negociaba con ellos. Sí, no. De alguna eran forma. Cocineros, llevaban. O les compraba. Eran vaqueanos los que indicaban los caminos. Muy buenos vaqueanos. Ahora, Artigas no. Artigas en el Uruguay se destacó por tener un regimiento de indios y de pardos. Mira, él le daba a los indios el lugar de soldados. Claro. Sí. Sí. Bueno, seguimos. Bueno, después, hasta que un día Buenos Aires dijo, muchachos, tenemos que ganar el sur a los indios. Exacto. Llegamos ya a la ¿Y ahí qué pasó? Y tenemos primero la presidencia de Urquiza, después la presidencia de Mitre. Y Mitre es el primer presidente que lo enfoca y le pone un rótulo y habla de el problema indio. El problema indio. ¿Se da cuenta por qué? Porque también las empresas comerciales influían sobre la prensa local y a través de la prensa le metían presión al gobierno nacional, en este momento manejado por Bartolomé Mitre, que llegó a hablar del problema indio. Le ponen un rótulo. Vos sabés que yo no quiero ser juzgador de nadie, ¿no? Por ahí juzgo sin querer, pero trato conscientemente de no juzgar. Tratamos todos, creo que tratamos de no juzgar a otras personas, y mucho menos la historia, porque hoy es muy romántico ponerse del lado del indio. Ahora, cuando vos nacías en Argentina, hijo de españoles, eras criollo, tenías una estancia, la cultivabas, la plantabas, tenías familia y venía un malón, te violaba a las hijas, te llevaba a tu señora, violada por supuesto, y te llevaba a vos como esclavo y te prendía en fuego todo, yo no sé cómo reaccionarías y si dirías pobres indios. Sí, no, yo no dije pobres indios, digo que había una guerra. No, me refiero a que yo escucho por ahí, ¿viste? Más de uno dice, tenemos que devolverle la tierra a los indios. Bueno, estamos de acuerdo, agarrá tu casa y donásela a una comunidad guaraní. Claro. Está lleno de comunidades guaraní acá. Agarra tu casa que es de los indios y donala. O sea, la historia plantea conflictos que no tienen solución, digamos. Exacto.
y que se solucionaron a través de guerras, ¿no? De guerra. Fíjate, donde el que ganó puso Bartolomé las Mitre, reglas. un cacique que se llamaba Gregorio Puebla, con 800 combatientes y 800 indios 800 lanzas, indios, que era muchísimo. una maquinaria. Belgrano llevó 1000 hombres, Claro. no lo olvidemos, ¿no? Ataca las poblaciones de Villa Mercedes San Luis. Y ahí la prensa, sinceramente, lo acorrala a Mitre y le pide una solución. Dice, bueno, señor, usted, el presidente, usted tiene que solucionar este tema. No podemos seguir viviendo así. O sea, le dijeron, usted tiene que matar Claro. indios. Entre 1865 y 1870 se produce la Guerra de la Triple Alianza. ¿Qué ocurre? Paraguay, que ya lo habíamos hablado, que era una potencia, en ese momento era el Que país vamos a de tener Sudamérica. programas especiales Sí, para eso. era el país de Sudamérica que más líneas férreas tenía, más kilómetros de líneas Tenía férreas. telégrafo. Tenía fundiciones de acero. Exacto. No Y- tenían alfabetos. ¿Y qué le pedían las potencias en ese momento del mundo? Inglaterra y Francia. Mándenos la materia prima y nosotros vamos a mandarle el producto manufacturado. Paraguay le dice que no, a través de Y ahí se produce la guerra con el Paraguay. de la Triple Alianza. Argentina, Y Uruguay, ahí se Brasil. distrajo. El ejército, en vez de ir al sur a pelear con los indios, Y el indio que estaba ahí del río Colorado avanzó sobre Buenos Aires. aprovechó que el ejército argentino tuvo que ir a Paraguay Exacto. para Sí. avanzar Ese sobre Buenos Aires. vacío se ocupaba. Ese vacío se Silla ocupaba. vacía la ocupa alguien. Sí, Exacto. totalmente. Bueno, esta guerra duró entre 1865 y 1870. El indio vuelve a avanzar sobre provincia, sobre todo el sur, no solamente provincia de Buenos Aires. Tenemos Buenos Aires, La Pampa, Córdoba y Mendoza, lo que es de territorio nuestro, pero el lado chileno también. Bueno, Chile no participó de esta guerra. Argentina, Uruguay y Brasil. ¿Qué pasó en esta guerra? Después viene a partir de 1968 a 1874 viene la presidencia de Sarmiento. O sea, termina la guerra de Paraguay y ahí vuelve Y a ahí aparecer el problema del indio. de Exacto, vuelta. se reflota el problema indio. Ya había pasado Mitre, estaba Sarmiento. Queremos criar vaca en la Patagonia y ovejas en la Y Patagonia. acá hay un dato, pero están los indios. Claro, y acá hay un dato de un tecnicismo armamentista que es, Sarmiento se da cuenta que ya el fusil de chispa no va más, que la pistola de chispa no va más y consigue los Remington, que eran de repetición, y el revólver de tambor, 5 balas, 6 balas o 7 balas. Por supuesto, el indio después iba a sufrir este Remington y esta pistola. La tecnología los mató, y los pobrecitos, los ¿no? arrasó. Pobrecitos. Bueno, Sarmiento también se da Porque si cuenta. peleaban de igual a igual, ¿viste? Como venían Claro. hasta ahí. Sí, pero bueno, el que muere, muere. La tecnología es así. Pero la tecnología le mató a los indios. Sarmiento también se da cuenta de lo siguiente: solo tenemos un ejército argentino hecho a los ponchazos. Y dice, señores, vamos a crear el Colegio Militar de la Nación Qué bárbaro. y la Escuela Naval. Entonces, a partir de ahí, tenemos militares formados académicamente. Un país que ya se estaba consolidando como tal, ya Argentina era Argentina, Sí. y entonces con Sarmiento tiene un ejército más, el inicio de un ejército más profesional. Como quería San Martín, Sí. y una armada, una Sí. flota de guerra profesional. Exactamente. Seguimos. Bueno, Sarmiento se da cuenta de que se necesita este tipo de ejército y encontramos en 1868 el cacique Epumer ataca las poblaciones de San Luis y Villa La Paz en Mendoza. Otra vez la prensa Mátenlo, dice, mátenlo, señores, mátenlo. claro, otra vez la prensa dice, señores, se reflota el problema indio. Tenemos que terminar con esto. Claro, Le- te cuento algo. Sí. Así como en el Holocausto, los alemanes llamaban a la matanza de judíos, de la peor de la historia, le llamaban solución final. Claro. La prensa porteña en aquel momento pedía una solución Al problema de los indios, que era más o menos Exactamente. parecido a la Sí. solución final, digamos. Exactamente. Y ahí, Bueno, después de Sarmiento viene Nicolás Avellaneda. Nicolás Avellaneda lo nombra a Alfonso Alsina como ministro de guerra. Alsina era un hombre más conciliador. Él buscaba una flexibilidad de fronteras, es decir, vamos a negociar con los indios, vamos a entregarle cosas. ¿Qué pedía el indio? El indio pedía
pesos oro, pedía... No eran tontos, no eran tontos, pedían armas, pedían caballos, pedían yeguas, pedían vacas. Caña, seguro. Pedían vino, caña, pedían bueyes para trabajar. Y también Cafulcurá pidió, aparte de todas esas cosas, pedían azúcar, pedían hierba, y Cafulcurá pidió 4 uniformes de general del ejército argentino. Porque así como dijimos, el ejército tenía su orden jerárquico, ellos también lo tenían. El ejército indio también lo tenía. Y en el Archivo General de la Nación están las fotos de Cafulcurá y Namuncurá con el traje de general del ejército argentino y con el sable. Le dieron los uniformes, pidió 4 nada más. Con tal de que no vengan a hacer un malón, le daban lo que pedían. Le daban. Pactos que nunca se cumplieron por mucho tiempo, esa es la verdad. O lo rompía el hombre blanco que avanzaba, o lo rompía el indio que... Bueno, Argentina no se caracteriza por cumplir los pactos, ¿no? Venía sobre las tierras que ocupaban los blancos. Bueno, es así que en 1877 fallece Alsina, y ese lugar del Ministerio de Guerra lo toma Julio Argentino Roca. Tucumano. Igual que Avellaneda, creo que era en Tucumano. Bueno, lo toma Julio Argentino Roca. La visión de Julio Argentino Roca sobre el problema indio era diametralmente diferente al que había tenido Alsina. Te quedan 15 minutos para contarme qué pasó con Roca. Bueno, Roca, que ya tenía ese ejército profesionalizado, dice, acá tenemos que avanzar sobre las poblaciones indígenas y hay dos posibilidades, o se van, o los matamos, o los traemos a reducciones indígenas. Por supuesto, el indio no iba a aceptar ninguna de las tres, y mucho menos ser esclavo. Exacto. Porque si había alguien que tenía espíritu de libertad, eran los indios. Habían vivido libremente. Libre toda su vida, y no aceptaban, les costó aceptar cualquier tipo de dominación física, digamos, como esclavitud o similar. Sí. En ese momento que Europa, que siempre tuvo hambre, estaba pidiendo que se mandaran las carnes, aparece la cámara frigorífica. Y la cámara frigorífica le da un plus, porque ahora se puede mandar carne fresca. Antes vos tenías que mandar la carne salada. En charque. Es claro, que era rica, pero ahora mandaban carne fresca. La sal fue la primera heladera, ¿no es cierto? Claro, la segunda heladera fue la propia. Para conservar las... bueno, y ahí vino el boom de la carne. El boom de la carne, Europa... A vender carne a Europa, las vacas. Exacto. Y traer dólares de allá. Europa, viste que siempre presionando, dice, Argentina se tiene que convertir en un país agroexportador. Trigo, maíz, vaca, caballos, cueros, exacto. Pero siempre la materia prima. Que es medio de lo que seguimos portando todavía. Seguimos, ¿no? Hasta ahora, exactamente. Bueno, Roca, que ya tenía una visión totalmente distinta de lo que iba a hacer con el problema indio, consigue que el Congreso le dé la friolera de 1.700.000 pesos oro. Que en aquella época era una fortuna incalculable. Hoy no podríamos Ni el ejército de San Martín tuvo soberano presupuesto. Bueno, Roca lo consiguió. Era, aparte de buen general, era... Porque los europeos tenían interés en la carne argentina. Era hábil político, y estaba también la prensa que respondía a esos intereses extranjeros diciendo, bueno, esto hay que solucionarlo, señores. Es así que Roca diseña lo siguiente, porque después el próximo presidente es Roca, sí, señor. De Avellaneda es Roca. En 1879 Roca llama a sus oficiales de alto grado, generales, coroneles, y le dicen, vayan de Buenos Aires a Mendoza, donde están todas las tribus, pacten con los indios, hagan pactos con los indios, que no iban a cumplir, sabían que no iban a cumplir, pero ¿qué iban a hacer? Iban a ganar tiempo, porque él necesitaba tiempo para organizar. Y tenían la excusa de que no cumplieron el pacto para poder dominarlo para organizar esta campaña al desierto. Bueno, es así que Roca va haciendo esos pactos, le pide a sus oficiales de alto grado que hagan pacto con las distintas tribus, y
para ganar tiempo. Roca prepara un ejército como nunca se había visto, en la campaña contra el indio. En ese ejército lo divide en cuatro secciones, porque tenían que ir, repito, de Buenos Aires a Mendoza, Buenos Aires, La Pampa, Córdoba y Mendoza, y de ahí hacia el río Colorado, o río Negro. Hacia el sur, digamos. Hacia el sur, exacto, en busca de las estancias. Pero Roca, aparte de llevar una fuerza militar muy importante, y ya, como dijimos, con los rifles de repetición y los revólveres de tambor, claro. Fueron como el Winchester en el lejano oeste. Sí, trajeron de Estados Unidos. Sí. De Estados Unidos, compraron. Con balas, con todo. Necesitaba ese ejército. Y lleva en su expedición amplia, lleva médicos, sacerdotes, periodistas, fotógrafos y naturalistas y geólogos. O sea, aparte de una expedición militar, también hace una expedición científica. ¿Para qué? Para que vayan conociendo la flora y la fauna y la geología propia de los lugares que iban a ir recorriendo. Y aparece acá un nuevo invitado que se llamó Telégrafo. Telégrafo ya existía, pero lo que hace el ejército de Roca es extender 700 kilómetros de línea para el telégrafo. E instalan en el Ministerio de Marina, el Ministerio de Guerra de Marina, instalan 11 aparatos de clave Morse, tiqui, 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 tiqui. Claro, para los jóvenes que nos están escuchando, porque nosotros sabemos lo que es el telégrafo, hemos mandado telegramas. Sí, cuando probábamos una materia mandamos el telégrafo. Pero los jovencitos no saben lo que es el telégrafo. Yo les voy a contar rapidito. Antes, los mensajes, las cartas, iban a caballo. Primero a pie, después a caballo. Iba un jinete con un chasqui llevando la carta. ¿No es cierto? Pero luego viene el telégrafo. El telégrafo era un cable que yo hago un sonido acá, tic, 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 y se reproduce del otro lado del cable a cientos de kilómetros. Claro, 700 kilómetros llegó a extender. Entonces, quiero decirle, vamos a la batalla a través de un código Morse. Código Morse se llama, donde cada sonido representa una letra, distintas combinaciones de sonidos representan una letra. Yo le mando tic, 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 y allá tic, 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 traducido, vamos a una guerra. Claro. Instala el mensaje llega en minutos. Sí, en minutos, y ahora te cuento otro. Instala en el Ministerio de Guerra de la Marina 11 aparatos de clave Morse, 11, que era una barbaridad, y dispone 30 soldados para que estén permanentemente, día y noche, mandando y recibiendo mensajes, a punto tal que se siguió la campaña del desierto desde Buenos Aires, porque esos mensajes iban y venían y se hacía conocer a la prensa, y la prensa lo iba publicando. O sea que prácticamente el gobierno, en vivo se transmitía, sí, tipo nosotros en streaming, se transmitía. Exacto. Se siguió la campaña desde Buenos Aires, se siguió la campaña del desierto a través del telégrafo. Bueno. Pero para que yo quiero... sé que tenés mucho de la campaña del sur, que no te va a dar el tiempo, nos quedan minutos. Bueno, yo quería hablar de la literatura gauchesca, quería hablar de cómo José Hernández, a través del Martín Fierro, lo consideraba al indio. Fue muy duro con el indio, porque decía, José Hernández, lo hacía hablar a Martín Fierro, decía, el indio era vago, era peliento, borracho, andaba buscando mujeres y siempre puesto para pelear. Los que no son indios hacemos lo mismo, ¿eh? Pero borracho está lleno, salí un sábado de noche. Fue una descripción muy dura, y eso se transmitía porque era la literatura del momento. Después tenemos la excursión a los indios ranqueles. Después Don Segundo Sombra de Ricardo Guiralde. Todas las batallas que hizo el ejército argentino contra los indios, donde fue ganando la Patagonia, claro, y que dieron lugar a las provincias que hoy son Chubut, Santa Cruz, Neuquén, exacto, y Tierra del Fuego. Sí, llegaron hasta allá. Y recién en el siglo XX
a través de Quinteiros, que fue el que creó esta historieta Paturuzú, Paturucito, Sí, señor. se le da al indio una acepción distinta. En Paturuzú, que lo leímos cuando teníamos 11, 12 años, porque no había otra cosa, y era hermoso, Sí, señor. leer Sí, señor. Paturuzú, Sí, señor. Paturucito. El indio era honesto, era trabajador, buena persona, buena gente, incapaz de dañar a alguien. Era un superhéroe, Paturuzú era un señor, superhéroe. sí, señor. ¿Y quién era el malo? Isidorito Cañones, Que era el porteño. que era el estanciero, que siempre ventajita le quería sacar a Paturuzú, le quería sacar alguna ventaja. Bueno, es importante esto de cómo con esta historieta de Paturuzú se le dio una nueva óptica, una nueva visión al indio, porque todos los otros autores fueron muy duros con el indio. Y el indio, como dije al principio, era recolector, tenía una agricultura, aunque sí incipiente, tenía una agricultura, tenían sus tribus, su orden social, su orden jerárquico, también investigaban, como dije, a través de las raíces, utilizarlos para medicamentos, para las personas que estaban enfermas. O sea, tenían una sociedad también ellos. No era solamente el malón. No era solamente el malón. Te quiero contar algo, colega. Para terminar el programa de hoy, porque se nos fue, me encantó lo que dijiste, aprendí cosas nuevas. Bueno, me Me alegro. comencé a enterar de cómo fue la campaña contra los indios. Algo sabía, pero no tan en profundidad. Claro. Pero me llamó la atención algo que vos dijiste hoy, que en Europa decidieron de que nosotros seamos exportadores solamente de materias primas y de carne. Exacto, le dieron a Argentina esa visión agroindustrial nada más, agrícola. Bueno, ahora les voy a hablar como uruguayo, habitante de este país y amante de este país, al que amo más que varios argentinos, sin ponerme a comparar. Les quiero contar algo. En Europa se pueden decidir muchas cosas, pero la venta, el remate y el saqueo de este país no lo firman los europeos, lo firman muchos argentinos, de todos los partidos políticos que conozco. Así que eso que en Europa decidieron, sí, decidieron, pero los que firmaron fueron muchos patriotas de acá. Tomémoslo con pinza y empecemos a analizar nuestro presente y nuestra realidad con la culpabilidad que nos corresponde, porque escucho muchos amigos que te dicen, no, pero allá en Europa decidieron y allá nos quieren romper la vida, diciendo hasta malas palabras. No. Allá nos quieren hacer tal cosa. Nos quieren joder. Nos quieren joder. Sí, bueno, nos quieren joder, pero para que nos jodan tiene que haber acá un vendepatria que firma, y hubieron muchos en la historia. Te quería contar lo siguiente también. Así como Argentina y Chile tuvimos esta conquista del desierto, lo mismo pasó en Estados Unidos con la conquista del oeste. Sí, señor. Y atacaban y finalmente lo eliminaron o los llevaron a reducciones indígenas, pieles rojas, apaches, sioux, pony, comanches, todas esas tribus. ¿Por qué? Porque Estados Unidos era la costa este, el centro y querían lo que hoy es, lo que es California. Estaba y lo hemos dominado por los indios. Lo hemos visto en las películas con John Wayne, en las caravanas. O sea que lo mismo que hicieron allá los yanquis hizo Roca y los porteños acá. Exactamente igual. Hasta que los eliminaron a los indios, que eran los pueblos nativos de Estados Unidos, ¿no? Bueno, colega, cerrar el programa. Bueno, hoy. La verdad, contento de estar acá, de participar, de poder Yo también hablar, contento de tenerte porque estudiaste mucho historia, y le das a este programa muchos datos certeros que por ahí me faltan a mí, ¿no? Y el próximo jueves me gustaría, porque es el 11 de septiembre, aparte de las Torres Gemelas, es el Día del Maestro. Me gustaría hacerle, y como provinciano mío, un programa especial a Domingo Faustino Sarmiento. Y después seguimos con la campaña de los indios. Claro, sí, que se llamaba Faustino Valentín. Pero ya vamos a hablar el próximo jueves. El próximo jueves y seguimos. Después de la alusión al Día del Maestro. Falta el final de la campaña del desierto. Seguimos con la campaña del desierto. De todas formas, con Sarmiento vamos a tocar una parte también de para ir variando el programa. Sí. Señores, ha sido Javier Millán Barredo quien les habla, conductor del programa Hablemos de Historia, que sale por la 18.9
Perdón. 89.9. 89.9, la radio. Y en streaming, Ricardo de Oro. El también. coproductor es el doctor de Oro de este programa. Gracias a la producción, gracias al Intron, gracias al señor Cus, gracias a los auspiciantes que hacen posible este programa y a toda la gente que nos escucha. Fue un gusto, sinceramente. Hasta el próximo jueves. Los doctores Javier Millán Barredo y Ricardo de Oro, conductores del programa HDH, Hablemos de Historia, en directo por la radio y vía streaming, los días jueves de 13 a 14 horas, te invitan a vivir una experiencia única en la Fiesta Nacional del Inmigrante. Publicite en la radio 3755-525819. Milanesas. Sabores. Chubut 31. Toma agua pura. Te cuidas vos y tu familia. Te instalamos en forma gratuita un purificador de agua para que lo pruebes. Asesórate con Jorge Cus. Teléfono 3755-525819. ¿Querés mejorar tu imagen en las redes sociales? Gustavo Cus te propone books dedicados para vos, tu empresa, proyectos y trabajos con la mejor calidad. Gustavo Cus, tu fotógrafo personal. WhatsApp 3755 564816. En Facebook, Cus Fotografías.